Afirme su confianza en el Dios que pone a sus servicios a los débiles, a los rotos y a los imperfectos. El Dios que puede sanar y cicatrizar las heridas del pasado y mostrarnos el gran valor que tenemos para hoy. Él es suficiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela sabática para adultos. Escuchemos la lección de hoy. El tema número 5: la escuela sabática. Tema 5: la escuela sabática del cuarto trimestre. Introducción al Evangelio de Juan. Primera parte. Los 4 evangelios. Tradicionalmente se han relacionado los 4 evangelios con los 4 aspectos de los seres celestiales mostrados en Apocalipsis 4. Primero Mateo. El león de Judá. Segundo Marcos. El siervo sufriente. Tercero Lucas. El Hijo del Hombre. Cuarto Juan. El Hijo de Dios. Segunda parte. Un evangelio único. 1. Exceptuando unos pocos casos notables, Juan trata exclusivamente, y a menudo extensamente, aquellos sucesos ocurridos en Judea que implicaban a los dirigentes de la nación judía. En este sentido, su evangelio es un complemento de los sinópticos, que se ocupan ampliamente del ministerio en Galilea y pasan por alto en relativo silencio la mayoría de los hechos ocurridos en Judea. 2. Hay extensas secciones de su evangelio dedicadas a largas polémicas en el Templo de Jerusalén. Además, se dedican varios capítulos a las instrucciones impartidas a los discípulos en la víspera de la crucifixión. Los milagros que él registra son presentados específicamente como pruebas del poder divino, y contribuyen al propósito de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Su meta es escribir teología, aunque también emplea mucho material histórico y biográfico. Juan afirma el mesianismo de Jesús osadamente en el primer capítulo, y luego presenta la prueba. Tercera parte. Autor: el discípulo amado. ¿Cuál de los 3 discípulos del círculo íntimo de Jesús podría ser el autor? Pedro. Mencionado por nombre en el Evangelio, no puede ser el autor del Evangelio. Jacobo. Decapitado por Herodes en 40 después de Cristo, tampoco puede ser el autor del Evangelio. Juan. El único autor posible del Evangelio. Él es el discípulo amado. El autor evita deliberadamente toda mención de su persona por nombre. Siendo uno de los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús, no se identifica por nombre. Juan 1, 35 al 40. El deseado de todas las gentes, página 112, y con obvia modestia se refiere a sí mismo con las expresiones: aquel discípulo, capítulo 21, versículo 23, el discípulo a quien amaba Jesús, versículo 20, el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, versículo 24. Desde muy antiguo, la tradición cristiana ha señalado a Juan el Amado como el escritor del Evangelio que lleva su nombre. Cuarta parte. ¿Quién fue Juan? 1. Hijo del trueno. 2. Corazón ardiente, sincero y amante. 3. El más joven de los 12 apóstoles. 4. Hizo de Jesús su héroe. 5. Era natural de Betsaida, aldea de pescadores. 6. Su madre acompañaba también a Jesús. 7. Jesús le encomendó el cuidado de María. 8. Fue el primer apóstol en llegar a la tumba. 9. Escribió el Apocalipsis en Patmos. 10. A su regreso, escribió el Evangelio y 3 epístolas. Quinta parte. ¿Cómo, cuándo y dónde se escribió? ¿Cómo? En griego, al dictado. ¿Cuándo? En el siglo I, más o menos el año 90 después de Cristo. ¿Dónde? En Efeso, donde él era el anciano de iglesia. Sexta parte. ¿Por qué escribir otro evangelio? 1. Para que crean que Jesús es Dios. Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20, 31.
2. Para luchar contra la herejía. Juan contrarresta a los falsos conceptos del gnosticismo acerca del pecado y de la salvación mediante su relato de la vida de Jesús. 3. Para animar ante la persecución. Al terminar su evangelio narrando la predicción del martirio de Pedro, Juan prepara a sus oyentes para afrontar la persecución que ya se estaba desatando sobre la Iglesia. Séptima parte. Las historias que solo Juan nos dejó. 1. Los primeros discípulos. 2. Las bodas de Caná. 3. Nicodemo. 4. La samaritana. 5. El paralítico de Betesda. 6. El buen pastor. 7. La resurrección de Lázaro. 8. El lavamiento de pies. 9. La vindicación pública de Pedro. 8ª parte. Las joyas del Evangelio según Juan. 1. La encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. 2. La identificación de Jesús como el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1, 29. 3. Jesús es la resurrección y la vida. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. 4. La mayor de las joyas, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. La cita de esta hora. Elena G. de White escribió en el libro La edificación del carácter, página 61. El tema favorito de Juan era el amor infinito de Cristo. Él creía en Dios como un hijo cree en un padre bondadoso y tierno. Entendía el carácter y la obra de Jesús, y cuando vio a sus hermanos judíos recorriendo a tientas su camino sin un rayo del sol de justicia que iluminara su senda, anheló presentarles a Jesús, la luz del mundo. El ministerio Conéctate a Jesús les recuerda: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ha sido una presentación en la voz de la inteligencia artificial y su hermano José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Te esperamos mañana. Bendiciones.